Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés con nosotros por aquí en nuestro canal de YouTube y podamos usar esta herramienta para compartir con ustedes lo que vamos entendiendo y lo que vamos viendo en el Señor. Quiero decirte que una vez que escuches esta expresión de la palabra, si hay un testimonio del Espíritu, un convencer del Espíritu en que esta expresión es la verdad del Evangelio, puedas compartirlo con algunas personas y que también puedas suscribirte a nuestro canal y de esta forma puede llegarte notificaciones porque en días próximos vamos a compartir más expresiones de la palabra. También nos gustaría que en los comentarios puedas dejar tu nombre o por lo menos desde qué geografía nos está escuchando en este momento. Quiero compartir con ustedes algo que venimos expresando. Recuerden lo que decimos nosotros. No tenemos muchos mensajes, no tenemos muchas cosas que decir. Tenemos solo un mensaje, pero que lo podemos expresar de muchas maneras. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que en la congregación venimos hablando, venimos interactuando en nuestras mesas con todos nuestros hermanos del cuerpo de Cristo. Y es todo esto que tiene que ver como aquello o aquel que nos representa a nosotros. Hemos venido hablando de Adán como un representante legal de la humanidad, como una cabeza federal y cómo Dios nos traslada a nosotros también a una nueva, no solo una nueva humanidad, sino un nuevo representante. Ya lo vamos a ir hablando en el desarrollo de esta expresión en el día de hoy. El traslado de la humanidad y también vamos a hablar cómo se originó toda esta, por llamarlo así, hoy voy a usar mucho la palabra caída, quizás una de las palabras más exactas sería muerte espiritual, pero quiero usar la palabra caída de la humanidad porque es un término que creo que a lo largo de muchos años se ha entendido o las personas vamos entendiendo. Entonces, no se enluche por esto, no simplemente es administrar un poco la conversación para darnos a entender en lo que queremos expresar en este momento. Primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La mayoría de nosotros, o muchas veces, porque no puedo generalizar, muchos de nosotros muchas veces entendimos que el Evangelio solamente tenía que ver con un asunto del perdón de nuestros pecados. Y sí tiene que ver con el perdón de los pecados. Pensamos que solamente es Cristo murió por mis pecados, Cristo me limpió, Cristo me salvó para ir al cielo. Y aunque todo esto tiene su sentido, el Evangelio es algo mucho más profundo. El Evangelio no es simplemente Dios mejorando a los malos o mejorándonos porque hemos cometido actos de pecados. El Evangelio es Dios terminando una humanidad y comenzando otra. Por eso la Biblia o los escritos o las cartas apostólicas sobre todo presentan dos hombres representativos, Adán y Cristo. Y toda la humanidad, nos guste o no, estamos ligados espiritualmente a uno de estas dos cabezas, a uno de estos dos representantes. Eso significa que el problema del hombre no comenzó solamente porque el hombre pecó individualmente. El problema comenzó porque toda la raza humana quedó encerrada dentro de una de estas cabezas, en este caso la cabeza caída o la cabeza adámica. Y por eso la solución de Dios no fue solamente mandar reglas, que todo esto tiene su sentido, pero no es el punto en este momento. No fue solamente corregir la conducta, no fue solamente mejorar la moralidad. La solución de Dios realmente fue introducir una nueva cabeza federal llamada Cristo. ¿Por qué? Porque en Adán todos nosotros estamos representados. Adán es un tipo de cabeza federal y cuando uso este término, la palabra federal viene de la idea de la representación colectiva, es decir, alguien que todo lo que él decida o haga nos va a afectar a todos. Una cabeza federal es alguien que actúa en representación de muchos. La cabeza o lo que esa cabeza hace, como lo dije hace un momento atrás, afecta todo a el grupo que representa. En este caso afecta legalmente, espiritualmente, representativamente a todos los que están unidos a esta cabeza. Por eso Adán no actúa solamente como un individuo de forma particular.
Él actuó como un representante de toda la raza humana. Así que el pecado entra oficialmente a la humanidad o al mundo o a esta tierra a través de la cabeza federal llamado Adán. La carta a los Romanos define el problema humano de esta manera. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en Adán, ya luego todos también pecamos de forma individual. Entonces miremos el orden del apóstol Pablo, de la mente apostólica en sus cartas. El orden sería así: el pecado en singular entra por un hombre, la muerte entra por el pecado y la muerte pasa a todos los hombres. Ese es el orden sistemático que Pablo habla en las cartas apostólicas de cómo toda la raza humana fue representada por Adán y su desobediencia y su pecado nos afectó a todos. Vamos a definir un poco acerca de lo que es, o algunos conceptos de lo que es el pecado. Sé que es una palabra que muchos la hemos escuchado, hamartía, que significa errar en el blanco, desviarse, perder el propósito original. De por sí es un término que utilizaban los arqueros en su época, y no es que no tengan la intención, porque un arquero está parado frente a un blanco, él quiere pegarle en el blanco, tiene la intencionalidad de pegarle en el blanco, simplemente que cuando la flecha se desvía, esto se le llamaba pecado. Entonces, en Romanos 5 el pecado no aparece solamente para nosotros como esta acción de errar en el blanco y desviarse, ¿okay? Que es lo que expresa hamartía, sino que Pablo lo desglosa y lo profundiza un poquito más y nos dice que no solamente es una acción, es una condición en la que queda el hombre errando continuamente en el blanco. Pablo presenta el pecado muchas veces como una fuerza dominante, gobernante, un reino, una condición espiritual en la que se encuentra el ser humano. Ahora, ¿esto qué produjo en la humanidad? El pecado y la desobediencia de una cabeza federal que nos representa a todos los seres humanos, llamado Adán. ¿Qué produjo en el ser humano? Produjo varias cosas que cada una de ellas que voy a mencionar solamente algunas, se adhieren muchos más daños colaterales. Por lo menos, Romanos 5:16. ¿Qué produjo esto de Adán o este pecado en la humanidad? Condenación. Dice Romanos 5:16, pues el juicio vino a causa de un solo pecado, no dice de muchos, para condenación. ¿Y qué es la condenación? No es solamente un castigo futuro. La condenación es un estado judicial de separación y culpabilidad delante de Dios. Es decir, el hombre nace separado, destituido y fuera de comunión. Esto es la mala noticia. Y por eso es tan importante entender la mala noticia antes de poder conocer la buena noticia. Entonces la condenación es una condición en la que nacemos todos a causa de toda esta cabeza federal o de la desobediencia. Número 2, otro daño colateral que produjo fue la muerte. Ahora, lo que acabo de decir hace un momento atrás, cada una de las cosas que voy a mencionar que se produjeron a causa del pecado de Adán, se adhieren otros daños colaterales. Número 2, la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La muerte en la Biblia no significa dejar de existir solamente, también da la idea de separación. De por sí, la muerte tiene 3 dimensiones. Cada vez que en la cabeza apostólica se menciona la palabra muerte, hemos descodificado un poco la mente del apóstol Pablo. Cuando él se refiere de muerte, está hablando de una separación espiritual de Dios, de una corrupción progresiva del alma y, por consecuencia, una muerte física del cuerpo. Y número 3, algo que produjo también el pecado de esta cabeza federal que nos representa, y no solo nos representa, nos deja a nosotros en esta condición, es la naturaleza caída. Vamos a llamarle así de alguna manera. La naturaleza del hombre es una naturaleza maravillosa. Cuando tú estudias toda la biología del cuerpo humano es maravillosa, pero cuando es transmitido el pecado y la muerte a el hombre, entonces se crea, por llamarlo de alguna manera y darle un nombre en esta expresión de la palabra, una naturaleza caída. Aquí está una de las partes más profundas del Evangelio, porque Adán no solo transmitió una culpa, una condenación, Adán transmitió una naturaleza.
David lo entendió de esta manera. En el Salmo 51:5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. David no está diciendo mi madre pecó al tenerme, está diciendo yo nací dentro de una condición dañada, similar a lo que todos nosotros nos ha pasado. ¿Qué significa esto? Significa entonces una naturaleza caída, dañada, corrompida. Significa que el hombre piensa desde independencia de Dios. A eso le estamos llamando hoy una naturaleza caída, o le estamos llamando también la carne, ¿cierto? Porque tiene relación con la carne. Piensa desde una independencia de Dios, desea fuera de Dios y vive inclinado siempre hacia lo mismo. La caída o la muerte espiritual del hombre dañó la mente, las emociones, los deseos, la voluntad. Pablo describe hoy que la mente está bajo corrupción, bajo enemistad contra Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne es todo un sistema anti Dios, fuera de diseño y fuera del propósito de Dios. No dice que no quieren, dice ni tampoco pueden. Porque la carne o esta naturaleza corrupta que se ha corrompido a causa del pecado, no solamente es debilidad, es todo aquello que es incompatible con Dios. Así que el problema, hermanos, del hombre no es solo conducta, o todas aquellas personas que nos estén escuchando, no es solo su conducta, es un asunto de identidad, de condición en la que el hombre se encuentra. Aquí es donde muchos a veces nos quedamos cortos cuando estamos predicando, porque muchas veces escuchamos expresiones como deja el alcohol, deja el pecado, compórtate bien, pero Cristo no vino solamente a modificar el comportamiento, porque el problema no era solamente el fruto malo, el problema era un árbol dañado. Jesús habló de la raíz, dice Marcos 7:21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. El problema sale desde adentro. Pero ¿qué creen? La buena noticia del Evangelio, el poder de Dios, nos habla también a nosotros de una nueva cabeza federal. Aquí comienza la gloria del Evangelio, porque Dios no vino a reparar la vieja creación, no vino a reparar al viejo Adán. Dios vino a terminarlo en la cruz. Jesucristo o Cristo es el último Adán. Primera de Corintios 15:45 dice: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué Pablo llama a Cristo el postrer Adán? Porque Adán comenzó una humanidad caída. Cristo comienza una nueva humanidad. Cristo no vino solamente a perdonar. Cristo vino a representar una nueva raza espiritual, una nueva etnia. Vino a levantar una nueva creación y vino a introducir una nueva condición en nosotros. Romanos 5 hace ese contraste, específicamente el versículo 18 de Romanos 5 dice: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mira este paralelo. Un hombre trajo condenación, pero otro hombre que ahora nos representa, que es Cristo, trajo justificación. La justificación, en su traducción original, significa declarar a alguien como justo, declaración de justicia, absolución legal, posición correcta delante de Dios. Y esto no significa de que el hombre o que nosotros nunca hemos fallado, significa de que Dios nos declara justo por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que Cristo hizo supera la obra de Adán. Y quiero aquí hacer un espacio, un paréntesis para luego seguir avanzando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que la obra de Adán es tan fuerte y tan poderosa que no había nada que al hombre o a los seres humanos los pudiera sacar de la condición en la que nos dejó esta primera cabeza federal. Y tenga esto presente, no hay ninguna
obra buena ni de justicia, ninguna obediencia que nos pueda autosalvar. De por sí, los escritos proféticos o las escrituras nos muestran a nosotros que las justicias humanas, la justicia de los hombres, y cuando hablamos de la justicia humana, hablamos de la perfección, a la manera del hombre, el hombre más perfecto, la pareja más perfecta, el matrimonio, el líder que usted más admire, pero que está fuera del evangelio, fuera de los parámetros en los que Dios establece como justicia. Dice que el hombre más perfecto de nosotros es como un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa de que entonces el pecado, la obra de Adán, es superior a la obra de nosotros. Pero la obra de Cristo es superior a la de Adán. Cristo nos traslada a Él como una cabeza federal que ahora nos representa delante del Padre. Por eso, hoy, si tú creías que no hay ninguna obra de obediencia ni justa que te podía sacar de la condición de Adán, hoy también tienes que creer que estás en Cristo, que no hay ninguna obra tan mala y ningún pecado que pueda sacarte de la condición en la que Cristo te pone delante de los ojos, la posición que Cristo te pone delante de los ojos del Padre. Porque la obra de Adán supera nuestras obras humanas, pero la obra de Cristo supera la obra de Adán. Y yo sé que hay alguien que está escuchando y puede decir, ¿cómo tú le vas a decir a la gente que no hay pecado ni obras malas que lo saque de su posición en Cristo? Claro, no, eso es lo que estoy diciendo. Porque si tú dices que sí, entonces tus obras de pecado son superior a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no es así. Yo sé que hay muchos, y espero que termines lo que voy a decir y no te quedes con esta expresión solamente, sino hasta el final. Porque yo sé que automáticamente muchos pueden decir, bueno, estás dando licencia para pecar, pero no es así. La gracia del Evangelio no es licencia para pecar. Es el antídoto para dejar de hacerlo. Romanos 6:14 dice que si el pecado, hablando del pecado de Adán, la condición de Adán, la naturaleza de pecado, de dominio, ¿ok? Nos gobierna a nosotros, pero dice que si, Romanos 6:14 dice, si estamos bajo la gracia de Dios, el pecado no nos gobernará más. Es decir lo que acabo de decir no es licencia para pecar, al revés. Es la forma en la que se inhabilita el gobierno del pecado en el hombre y por consecuencia vamos a ver frutos de vida y ya no frutos de muerte. Hay un gran traslado que se produjo a través de la obra de Cristo. ¿Cómo pasa el hombre de Adán como cabeza federal, de ser representado por Adán a ser representado por Cristo? Aquí está el centro del Evangelio. Romanos 10:17. El Evangelio es anunciado, tiene que ser anunciado. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra. Nadie puede venir a Cristo sin la revelación del Evangelio y de todo esto que estamos hablando. Sin mensaje, sin el mensaje del Evangelio. Por eso no estamos comprometidos a hablar muchas cosas o de cualquier cosa, sino solo del Evangelio. Tenemos un solo mensaje. Entonces nadie puede venir a Cristo sin revelación del Evangelio, sin revelación de Cristo, sin el mensaje, sin el anuncio. Número 2, el Espíritu Santo es el que trae convicción. Nosotros no estamos aquí. Por eso inicié esta expresión. Si tú devuelves o retrocedes todo lo que hemos dicho, yo comienzo diciendo, si el Espíritu te da testimonio de esto como la verdad del Evangelio, compártelo. Solamente si el Espíritu te da el testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que trae convicción. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de esta condición de pecado. Luego dice de justicia y luego dice de juicio. El Espíritu hace que el hombre vea su condición, su bancarrota espiritual y su necesidad de Cristo. Número 3, el hombre responde, o nosotros al entender esta mala noticia y la buena noticia, respondemos con fe. Entendiendo la palabra fe no solamente como aceptar y recibir datos, información nueva, no, entendiendo fe como confianza y entrega, dependencia absoluta a Dios. La verdadera fe es la que une a las personas a Cristo. Juan lo expresa o lo explica en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Número 4, ocurre una unión con Cristo. El Evangelio es el poder de Dios para unirnos a Cristo. Porque aunque tenemos una relación, una comunión con Dios y estamos aprendiendo a relacionarnos de una manera correcta, mucho más que una relación, mucho más que una comunión, Dios
quiere ser uno contigo. Y aquí es donde sucede el traslado. Romanos 6:13 dice, o Pablo describe de esta manera: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La idea aquí no es agua, la idea aquí es identificación espiritual. ¿Qué significa estar en Cristo? Es una posición espiritual donde Cristo se convierte en nuestro representante. Su muerte cuenta como nuestra muerte y su vida cuenta como nuestra vida. Y esto es la gracia de Dios, a causa de la obra de la cruz. Así que la cruz no solo perdonó los pecados, no solo terminó con esta vieja humanidad, sino que aquí hay algo mucho más poderoso. Porque muchos creen, o podemos creer, incluyéndome yo también, que Jesús solamente murió para perdonarme. No, aunque eso es así, Cristo también murió para terminar al viejo hombre. Y Pablo lo declara en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre no es la personalidad, no es el cuerpo, no es solamente la conducta. El viejo hombre es una identidad adámica. No tenemos esta identidad adámica. Y ya para ir cerrando un poco, la resurrección inaugura una nueva humanidad. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso nuestra próxima serie, una vez que terminemos la nueva humanidad, es el poder de la resurrección. Así que aquí en 2 de Corintios 5:17 no dice que serás una versión mejorada de ti, no, dice una nueva criatura. El evangelio no es maquillaje espiritual, reforma moral, comportamiento religioso. No, el evangelio es un traslado de reino, un traslado de representación, un traslado a una nueva humanidad. Antes en Adán bajo muerte, bajo pecado, bajo condenación. Ahora los que confiamos en la obra de la cruz, la obra consumada de Cristo, ahora estamos bajo la gracia y bajo la vida y bajo la justicia de Dios. Así que quiero cerrar con esto. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que ya no nos preguntemos más como que, bueno, está yendo a todas las reuniones, está haciendo todas las cosas bien, sí o no, y hablar tanto de las cosas que tenemos que hacer. La pregunta que tenemos que hacer en este momento es: ¿quién nos está representando delante del Padre? Porque toda la eternidad depende de eso. Bueno, amado amigo, familia, desde aquí les habla Harley Ibarra. Quería dejar con ustedes esta expresión, este tópico de la palabra para que puedan masticarlos. Déjenos allí en sus comentarios lo que han vivido conforme a esta expresión, a este resumen que hemos venido dando acerca de una serie que ahora mismo vamos expresando desde hace como casi ya un mes y medio, que se llama La Nueva Humanidad. Que la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas en el conocimiento de Dios en cada uno de ustedes.